presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Verso 8 dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Por tanto, no te avergüences, Timoteo, de mí, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences, no te avergüences. Y en el verso 6 está la razón por la que está diciendo lo que acabamos de leer en el verso 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pueden sentarse. Quiero hablarles con el tema Aviva el fuego, segunda parte. Esta mañana comencé a predicar sobre este tema porque no tengo dudas de que el Espíritu Santo me ha inquietado para que en esta semana predique sobre esto. Aviva el fuego. Y le voy a decir lo mismo que le dije a los hermanos de la Romana. Ustedes miren a alguien y háganle así. Aviva el fuego. Lo que le están diciendo es: aviva el fuego. Yo no sé si aquí alguien fue explorador, pero yo fui explorador. Y a los exploradores nos enseñaban con unas piedras y con maderita a encender fuego. Y después uno tenía que estar dándole como cariño a la llamadita para que se encendiera. Y a veces uno le hacía así, para que se avive el fuego. No hablamos de un fuego físico, no hablamos de un fuego causado por la combustión de elementos químicos, no hablamos de un fuego por causa de las altas temperaturas que incendian la leña, la hierba o las hojarasca, sino que estamos hablando del fuego del Espíritu Santo para vivir exitosamente la vida en esta tierra, superando adversidades, venciendo obstáculos y además siendo instrumentos de Dios que apasionadamente cumplen con su ministerio, que es la gran comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo. En la primera entrega terminamos diciendo que avivando el fuego somos más fuertes. Somos más fuertes para enfrentar las cosas que vienen. Y nos concentramos en explicar las razones por las que podemos interpretar la preocupación del apóstol Pablo al darle este consejo a su discípulo, a su heredero ministerial, a su sucesor que era Timoteo, quien ya era pastor en la iglesia de Éfeso. Timoteo había vivido muchas experiencias desagradables, había tenido que enfrentar todos los cuestionamientos que le hacían por causa de su juventud, por un lado. Por otra parte, cuestionaban su ministerio por causa de su timidez. Cuestionaban su ministerio por causa de
de sus problemas de salud, como Pablo dice en Primera de Timoteo, atendiendo el problema que aparentemente tenía en su estómago o cuando comía. Cuestionaban su ministerio cuando se enfrentaban a falsos maestros que trataban de desviar las ovejas, diciéndole cosas supuestamente de Dios que eran contrarias a la palabra de Dios y a la revelación de Dios para la humanidad. Y Timoteo tuvo que enfrentar todo eso, y probablemente todas esas cosas se juntaron para crear un estado de ánimo bajo, down, como decimos hoy en día. Porque déjeme decirle, los cristianos a veces pasamos por procesos que sentimos que vamos a colapsar. La Biblia no presenta gente que no pasa por dificultades. Todos los personajes bíblicos son de carne y de hueso, como tú y como yo. Y la Biblia no esconde sus debilidades, pero presenta también cómo agarrados de Dios pudieron alcanzar la victoria. Porque al final ese es el propósito de Dios, que nosotros alcancemos victoria a pesar de los problemas. Quien te haya dicho que tú no vas a tener problema en esta vida, quien te haya dicho que tú no vas a tener que enfrentar situaciones difíciles, no es honesto, aunque te lo diga en nombre de Dios. Jesús fue categórico cuando dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció, nosotros también vamos a vencer. ¡Aleluya! Timoteo estaba pasando por situaciones y el Espíritu Santo mueve al apóstol Pablo ya en el ocaso de su vida para escribirle esta carta. Y comienza a aconsejarlo. Y este es el primer consejo fue: aviva el fuego de Dios que hay en ti. Aviva el fuego, porque las batallas no van a terminar mientras estemos en esta tierra. Mientras estemos en este mundo dañado por el pecado, siempre habrán batallas. Algunas que las provocamos nosotros y otras que vienen como consecuencia del accionar de otros. Ahora, el consejo de Pablo en el verso 6 de avivar el fuego nos plantea un reto, porque muchos dirán: ¿y qué significa eso, pastor? ¿Qué significa avivar el fuego? ¿Qué debemos hacer para avivar el fuego? Yo decía en la primera parte que para avivar el fuego necesariamente tenemos que considerar que tenemos que aumentar nuestro tiempo de comunión con Dios, que tenemos que fortalecer nuestras disciplinas espirituales. Yo he testificado muchas veces, pero tengo que decirlo, yo he aprendido a encontrar respuesta a los grandes problemas que tengo que enfrentar poniéndome de rodillas a orarle a Dios. Y en ese tiempo de oración, a veces estoy intercediendo. Ya le pedí al Señor que me ayudara, y a veces estoy alabando o estoy orando por otra gente, y de repente en el mismo tiempo de oración viene una luz que me revela qué debo hacer para enfrentar el problema por el cual le pedí ayuda al Señor. Yo no sé cuántos han experimentado la misma experiencia que yo, pero yo le puedo testificar que cada vez que he ido delante de la presencia de Dios buscando que me ayude con un problema, de una u otra manera, Dios provee solución para el problema que le he planteado. ¡Aleluya! Eso es así, hermanos. Ahora, nosotros muchas veces cuando tenemos problemas, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Cuando tenemos batallas, cuando tenemos situaciones adversas, cuando tenemos contrariedades en la vida, erróneamente lo que hacemos es descuidarnos en nuestra vida espiritual.
Y precisamente ese es el error que va a producir la caída o la derrota al final de cuentas. Por eso tiene sentido el consejo del apóstol Pablo. Le dice a Timoteo: has pasado muchas batallas, has luchado con muchos enemigos, has enfrentado muchas situaciones, hay muchos cuestionamientos sobre tu vida, porque el diablo es real, hermanos. Satanás es real. Y yo vivo diciéndoselo a los cristianos, porque a veces hablamos del diablo e ignoramos su realidad. Satanás es real y su propósito es impedir nuestra relación con Dios. Y lo que tenga que hacer para impedirlo, lo va a hacer. Satanás lo que quiere como objetivo es que tú te pierdas. Satanás lo que quiere es que tú seas compañero de infortunio de él en el lago de fuego y azufre que dice la Biblia, donde él será lanzado. Satanás lo que quiere es que tú no aproveches ni recibas los beneficios de Dios en esta vida y en la eternidad. Y todos sus esfuerzos van en esa dirección. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Por eso en medio de la adversidad, en medio de la batalla, la reacción no debe ser disminuir nuestra vida espiritual. No debe ser apartarnos o separarnos de la gracia. Por el contrario, tiene que ser avivar el fuego de Dios que fue depositado en nosotros el día que nos convertimos a Cristo. Aleluya, aleluya. ¿Qué debemos hacer? Fortalecer nuestra búsqueda de Dios en primer lugar. Tenemos que fortalecer nuestra búsqueda de Dios. No podemos. Y yo puedo parecer insistente. Quizás algunos me puedan calificar de necio al insistir tanto en esto. Pero el Espíritu Santo me ha inquietado fuertemente sobre esto. Los cristianos, en medio de todo lo que está pasando, lo que menos están haciendo es teniendo tiempo con Dios. Los cristianos que están llamados a ser hombres y mujeres de oración, lo que menos estamos haciendo es orando en medio de la crisis actual que estamos viviendo. Ay, que yo no puedo ir a la iglesia. Es que no es lo mismo. Es que yo no siento deseo. Precisamente, Pablo le está diciendo a Timoteo: aunque estés explotado por los problemas, aunque te hayan sacado el aire, aunque el proceso te haya exprimido, hay algo para hacer. Aviva el fuego de Dios. Aleluya. Y eso no lo puede hacer otro. Eso no lo puede hacer otro. Vivimos en una sociedad que quiere que todos se lo den, que todos se lo preparen, que todos se lo hagan. El avivamiento tenemos que provocarlo nosotros. Somos nosotros que tenemos que entrar en avivamiento. El pastor puede estar sin avivamiento, pero tú puedes estar en avivamiento. La iglesia puede estar fría, pero tú puedes estar caliente en avivamiento espiritual. El avivamiento lo provocas tú, lo provoco yo en mi vida. Y Pablo le dice: aviva. Tú eres el que está llamado a avivar el fuego de Dios en ti. Y eso es importante para los cristianos que están viviendo en la pandemia del siglo XXI. Porque no podemos vivir de lo que otro puede hacer por nosotros. Tú tienes que vivir de lo que tú puedes conquistar en tu búsqueda de Dios. Lo segundo que Pablo le señala es un cambio de modelos o de paradigmas. Para avivar el fuego de Dios tenemos que cambiar los paradigmas que sirven de guía en nuestras vidas. Los modelos de éxito que seguimos conforme a los parámetros del mundo. Las cosas que determinan nuestra felicidad conforme a lo que el mundo dice. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, el mismo Pedro y también Juan,
todos son coherentes en la necesidad de nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Cuando venimos a Cristo tenemos que cambiar los modelos sobre los cuales establecemos juicio y establecemos valor a las cosas. El que se convierte a Cristo ya no puede ver el éxito a partir de los mismos valores que lo veía antes, porque ahora lo tiene que ver a partir de los valores del reino de Dios. Y eso es fundamental para lo que podemos sentir, para cómo podemos enfrentar las diversidades o las diversas cosas que pueden pasar en nuestra vida. Por ejemplo, hace algunos años un amigo no evangélico, muy preocupado, se me acercó y me preguntó: ¿cómo es que ustedes pueden celebrar y estar contentos sin tomar alcohol? Sin beberse una cervecita, sin calentarte el pico con una botellita de ron o un whisky. Y me lo dijo muy en serio. Él estaba preocupado. Él me oía hablando de gozo y nos oía hablando de gozo en la iglesia, y a él lo intrigaba. ¿Cómo se puede gozar sin emborracharse? Aleluya. Me expresó que para él era imposible lograr eso, pero al mismo tiempo se asombraba que no mostráramos necesidad como él y sus amigos tenían, que para gozar necesitaban embriagarse. Para ese tipo de gente como mi amigo, gozo, alegría, celebración, etcétera, es sinónimo de borrachera, de embriaguez. Para ellos no hay otra manera de gozar sino con un humo y decir 3 o 4 disparates o subirse sobre una mesa. Esa es la realidad. Pero eso no es así para el cristiano, porque nosotros hemos cambiado el modelo. Es necesario que cambiemos los modelos de referencia, y es precisamente eso lo que Pablo le dice que sería la condición básica para que Timoteo pudiera avivar el fuego de Dios en su vida. ¿Por qué esto era necesario? Porque en el contexto del mundo las cosas que habían pasado en la vida de Pablo eran fracaso. En el pensamiento de los que no conocían a Dios, a Pablo le había ido mal. En el pensamiento de la gente que no tenía experiencia ni comunión con Dios, a Pablo las cosas que le habían pasado eran propias de un desdichado. Tenía más apariencia de fracaso que de éxito. ¿Qué cosas? Vamos al ejemplo de Timoteo: problemas de salud, luchar con enemigos de la fe, traiciones, persecuciones políticas, incomprensiones, opositores de todo tipo. Cuando tú mides todas esas cosas, el que vive luchando con enemigos, el que tiene persecuciones políticas, el que es incomprendido, el que tiene opositores, al que lo traicionan, al que le sacan los pies, al que lo ponen a una esquina, aquel que es víctima de la murmuración y que hablen de él. Tú tienes, ¿qué dice la gente normalmente? Y eso lo hacen hasta los cristianos, pero no deberían hacerlo. ¿Qué dice la gente? Fulano está salado. Ni siquiera se quieren juntar porque dice, ahí hay un problema. O simplemente hacen como los amigos de Job: confiesa. Los más espirituales le dicen: confiesa. Tú estás en pecado, pero está oculto. Pero los cristianos verdaderos, los que tenemos comunión con Dios, tenemos que cambiar los paradigmas, los modelos. Una persona que experimenta todas esas situaciones en el mundo, en el pensamiento del mundo, no es un modelo de gente exitosa. Pero si en tu vida se está cumpliendo el propósito de Dios y que te asegura alcanzar el objetivo de la salvación y la vida eterna, tú eres exitoso aunque estés solo. Eres exitoso aunque no tengas nada materialmente hablando. Eres exitoso aunque los otros hablen mal de ti. Esa es la verdad. Y por eso tenemos que tener un cambio de modelo. Pablo le dice en el verso 7: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Aleluya. Esto es tremendo. Yo no tengo tiempo para meterme demasiado profundo en cada verso, pero esto es tremendo. Pablo le dice que era necesario que Timoteo cambiara su manera de ver las circunstancias que habían pasado en la vida de él y en la vida del mismo Timoteo. Tenía que verlo con los ojos espirituales. Tenía que ver las cosas conforme a lo que Dios quería hacer en su vida, no conforme al mundo, no conforme a los modelos mundanos. Era necesario que Timoteo se conectara con su identidad en Dios para que las aflicciones, los problemas y todas las situaciones difíciles no lo convirtieran en un cobarde. Hoy hay muchos que me escuchan que el Espíritu Santo ha coordinado esta coincidencia espiritual para conectarlo con su verdadera identidad en Cristo Jesús. No te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Te lo voy a repetir. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Aleluya. Y te lo voy a decir por tercera vez. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Aleluya. ¿Y qué produce el poder? Aleluya. ¿Qué produce el poder? El poder hace que las cosas que son imposibles se vuelvan posibles. El poder hace que los muros caigan. El poder hace que se abran sendas donde no la habían. El poder hace que la enfermedad desaparezca y llegue la salud, aunque los médicos hayan pensado lo contrario. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hay mucha gente atemorizada en este tiempo. Y si usted lo ve humanamente, hay razón para estar atemorizado. Porque todos los días usted se entera de que se muere alguien que usted conoce, o que he conocido por mucho. Yo no sé si es que ahora se amplifica más, pero yo soy uno que de repente me cierro. ¿Usted ha visto unos caracolitos que son como unos gusanitos que se andan en las hierbas y en los montes, verdad? En las flores. Hay un momento que ellos se meten adentro del caracolito y usted no se da cuenta si hay un ser vivo. A veces yo estoy haciendo eso porque yo siento que la atmósfera está de acuerdo, todo está de acuerdo para hacerme sentir enfermo, para hacerme sentir deprimido, para hacerme sentir atemorizado, para que yo comience a dudar sobre mi futuro, sobre mi presente, sobre el porvenir. Y yo tengo que hacer como el gusanito del caracolito, meterme en mi corcha y dentro de mi corcha comenzar a repetir las promesas de Dios para mi vida. Jehová está conmigo, el Señor está conmigo, no voy a fracasar. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien. Aleluya, aleluya. No te ha dado Dios espíritu de temor. El temor se vale para los que no tienen a Dios. El temor se vale para los que no tienen a Cristo. El temor se vale para los que no conocen al Espíritu Santo. Yo he venido a conectarte con Dios, con su propósito, con su palabra. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que conectarte con tu identidad en Dios. Yo no soy igual que los que están en la calle viviendo en el pecado. Yo soy un hijo de Dios. Aleluya.
Yo soy un hijo de Dios. I no longer a slave to fear. I am a child of God. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y cuando ya no te salgan palabras, comienza. Oh, 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 oh. Y imagínate que tú eres el pueblo de Dios en el séptimo día, en la séptima vuelta, frente a los muros de Jericó. Algo tiene que pasar. Aleluya. Aleluya. Timoteo, te conecto con tu identidad en Dios. Tú eres un hijo de Dios. No te ha dado Dios espíritu de cobardía. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado poder, amor y dominio propio. Eso es tremendo. Ya tengo que terminar. Qué cosa más terrible esta. Poder. Porque con el poder somos capaces de enfrentar al enemigo y sobrenaturalmente provocar que sucedan cosas que humanamente, que lógicamente no están llamadas a pasar. La iglesia tiene poder. El que le sirve a Cristo tiene poder. Y yo no sé si tú lo sabías, pero yo te lo estoy diciendo hoy. Yo no sé si tú te convertiste para ser un religioso más. No, esas son unas iglesias por ahí que están para adorar cosas. Nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder. Tiene poder para conseguir empleo, tiene poder para prosperar tu negocio, tiene poder para abrirte puertas que estaban cerradas, tiene poder para abrir oportunidades en tu vida. Tiene poder. Ahora, aleluya. Tiene poder para que llueva maná aunque estés en el desierto. Oh, Jesus. No te ha dado Dios espíritu de cobardía, te ha dado poder, te ha dado amor. Yo me preguntaba, ¿y para qué necesitamos amor? Se necesita amor para soportar. Se necesita amor para no hacerle caso a los diablillos. Se necesita amor para no tomar en cuenta las cosas que la gente te hace. Se necesita amor para tú no dejarte infectar por el mal ambiente que te rodea. Se necesita amor para que no se te endurezca el corazón a pesar de lo terrible que sea la gente cerca de ti. Tú sabes que si tú empiezas a guardar todo lo que la gente te hace, tu corazón se convierte en un corazón de piedra y no es sensible a la presencia de Dios. Por eso necesitamos amor para amar al nieto de Satanás y decirle, tú tienes un abuelo desgraciado, pero yo te amo y yo voy a ver la gloria de Dios manifestarse a pesar de lo que diga tu abuelo. Dominio propio para no dejarse provocar. Para no dejarse provocar. Hermano, hay que tener temple, hay que tener carácter en este tiempo. Todo nos provoca a hacer cosas que no agradan a Dios. A desanimarnos, a decir cosas, Dios se olvidó de mí, Dios me sacó los pies. A decir, yo estoy solo, el Señor está contigo. Todo eso es mentira del diablo. Todo eso es mentira de Satanás. Lo segundo que Pablo le dice, no te avergüences de Dios ni del Evangelio. No te avergüences de Dios ni del Evangelio. Aviva el fuego, no te avergüences de Dios ni del Evangelio. Sobre esta base viene la segunda recomendación, no te avergüences. ¿Por qué sentimos vergüenza? Porque estamos fuera de lo común. ¿Por qué sentimos vergüenza? Porque no nos vemos igual que los otros. ¿Por qué sentimos vergüenza?
Porque no estamos conforme al estándar que los otros han determinado que es lo mejor. No me quiero extender, pero cuando yo era un teenager, ahora que usted me ve con pancita pastoral y cosas de esas, y unos buchecitos y una cosa, pero yo siempre fui seco, bien flaquito. Una vez mi mamá me llevó al médico y el médico le dijo: doña, ese muchacho está enfermo. Porque me veía tan flaquito que creía que yo tenía algo raro. Y mi mamá le dijo: él se come todo y todo se le baja, todo bien. Y entonces cuando yo estaba en ese tiempo, llegó esa edad del pavo y ya yo quería verme como fuerte porque yo era demasiado flaco. Siempre me sentía contento con mi tamaño porque era más alto que los otros y podía presumir de alto. Pero entonces era flaquito. Y los muchachos presionaban: mira este flaquindé. Y eso me atormentaba la vida. Una vez fui a una farmacia que era famosa en ese tiempo y vendían lo que hoy se conoce como anabólicos. Yo no le dije nada a nadie. Fui porque yo había visto en el periódico los anuncios. Lo de mi generación recordarán ese anuncio. Charles Atlas, había una foto de un tal Charles Atlas que era fuerte, grande, y decía que él tomaba eso y que él iba a la playa y todas las muchachas lo miraban. Y entonces a todos los muchachos se les metía en la cabeza que si se tomaban la diablura esa, como Charles Atlas. Cuando llegué a la farmacia y el dependiente me dice: ¿qué usted quiere, jovencito? Me quedé así. Y vino un video en cámara rápida. Para hacerle la historia corta, fui reprendido por el Espíritu Santo. Tú no necesitas eso para ser exitoso. Tú no necesitas eso para que la gente te acepte. La gracia y el favor de Dios es suficiente. Aleluya. La gracia y el favor de Dios es suficiente. Yo quería conseguirme una novia bonita y que yo pudiera presumir de tener una novia bonita. Y yo creía que tenía que ser como Charles Atlas. Y el Señor trató conmigo: la gracia de Dios es suficiente. Como dice mi esposa, poco tiempo después conocí a una muchachita que vamos para 28 años de matrimonio. Y no tuve que tomar anabólicos. Dios puso su gracia. Aleluya. Dios puso su favor. Y cuando tú tienes la gracia de Dios, le gusta, hasta tus enemigos tú le caes bien, porque no pueden ignorar la gracia de Dios sobre tu vida. ¡Aleluya! No te avergüences de Dios ni del Evangelio. No importa que tú nos reúnas o que tú no tengas el perfil de los demás. No te avergüences de Dios ni del Evangelio en esta crisis. Mejor presume de que eres un hombre o una mujer de Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Mejor dile a los otros: yo estoy tranquilo porque el Señor está conmigo. Yo sé que Dios tiene el control de mi vida. Para un cristiano ninguna situación está fuera de control en su vida. Porque el cristiano sabe que nada pasa en este mundo ni en su vida de lo cual Dios no tenga el control, sobre todo si está en comunión con Dios. ¿Cómo reacciona? De esta manera: si estás pasando por una situación es porque Dios lo ha permitido. Por lo tanto, me voy a preparar para que su gloria sea mostrada en mi vida a través de esta situación. Te quedaste sin empleo en medio de esta crisis mundial. Prepárate, Dios va a mostrar que Él está contigo, con empleo y sin empleo.
Ay, pastor, usted lo dice muy fácil, porque usted no tiene que pagar todo lo que yo tengo que pagar. Si te cuento, llora. Yo conté aquí un día lo del testimonio de aquí, ¿verdad? ¿Cuántos saben que se acabó eso? Eso se acabó. Esta iglesia, y al yo ver todo este público aquí, Dios está diciendo algo muy fuerte. Ustedes no son conscientes, yo sí sé, y mi esposa, nosotros sí sabemos. Ustedes no tienen idea más que lo que poco que yo le puedo decir. Ninguna iglesia comienza a este nivel en medio de una crisis como esta. Los compromisos de esta iglesia naciendo son millonarios. Para cualquiera hay que estar loco para asumir esto. Nosotros no somos gente normal. Yo no sé si tú lo eres, pero nosotros no somos gente normal. Nosotros caminamos viendo al invisible. Nosotros caminamos viendo victoria a pesar de adversidad. Nosotros caminamos de fe en fe. Abasarabacaya. Mi esposa no sabía de qué yo iba a predicar. Y ella leyó el Salmo 84. Yo no lo tenía en mi bosquejo y ahí lo copié. Dije, gracias Señor, me diste la conclusión del mensaje. Salmo 84. Bienaventurado el hombre, verso 5, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente. Yo no sé si hay alguien que Dios le está hablando en esta hora. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán. Vengan los músicos que yo tengo que terminar. Atravesando el valle de lágrimas, no hay que llorar. Son fuentes. Abasarabacaya. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. No es que son fuente naturalmente, es que el poder, por el fuego de Dios que hay en ti, lo cambia de lágrimas a fuente. Y mira cómo termina diciendo: cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Yo no sé si hay gente que está sintonizado conmigo. Mire cómo yo entiendo esta palabra. Iré de poder en poder. Iré de poder en poder. Ahí no había camino, pero yo pisé y se hizo el camino. Ahí había una muralla, pero yo llegué. Y en el nombre del Señor se cae. Yo no sé si aquí hay gente de fe. Aviva el fuego. Esta crisis se pasa con fuego de Dios sobre ti. Este tiempo de tribulación lo vas a cruzar lleno del poder de Dios, viendo milagros todos los días,
viendo cosas portentosas que Dios hace en tu vida. Timoteo, conéctate con tu identidad. Conéctate con quien tú eres. Aviva el fuego, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Aleluya. Poder para tocar la puerta. Y todo lo que llegaron primero que tú, decirte: esa puerta está cerrada. Y tú le dirás: le han tocado muchos, pero no tienen poder. Yo ahora la voy a tocar en el nombre de Jesús. Y yo te garantizo que se va a abrir. Cambiarán las lágrimas. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.